Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que corre por la plataforma YouTube. Es tan fácil suscribirse que no suscribirse de verdad es una pérdida de oportunidad. Se suscriben, es gratis, simplemente le dan clic al botón de suscribirse y forman parte de la gran comunidad de Mingo TV en YouTube. Y bueno, por supuesto, nos favorecen que este tipo de programas con este tipo de contenidos pues siga teniendo sentido. José Domingo Blanco consiguen ustedes en X como @MingoTV y en Instagram también, bueno, un poco para hacer promoción al canal. Y Erika Mendoza Tobar la consiguen en X como @Mentov y en Instagram como @Erika Mentov. A mí me consiguen, como ustedes saben, como @VJMC y en patreon.com como Víctor Maldonado C. Pasen por Patreon, hay algunos materiales que solo son para suscriptores y por supuesto suscríbanse, esa es la invitación. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a ustedes por seguirnos allí donde quiera que ustedes estén. Como todos los lunes con don Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X. ¿Con quién vamos a hacer un repaso de la política, de la sociedad, un poco para ver en qué situación y en qué condición andamos? Un mundo convulso. En primer lugar, no tenemos papa. Hay que esperar a que lo elijan. En segundo lugar, sigue la guerra rusa-Ucrania y sigue, digamos, la incómoda circunstancia de Israel buscando a los rehenes y desde Gaza planteando un desafío insostenible e intolerable para cualquier país. Pero por supuesto, cada situación de esta genera siempre muchísimo debate. Unos están en contra, otros están en favor respecto de la iglesia. Seguramente hay dos opciones que no es necesariamente izquierda-derecha, pero sí es reformismo o conservadurismo. Los sectores más conservadores dicen que hay que preservar el depósito de la fe, que es, digamos, las Sagradas Escrituras más la tradición, y que la iglesia no tiene que ir a favor de la ruta del mundo, y otros que dicen que hay que ajustarse. Finalmente, estos son cambios transformacionales que cuestan mucho. Yo veo a una iglesia medio fracturada, por lo menos con muchísimas fisuras, y el próximo papa debería de tener algunas características de liderazgo que permitan concertar. Yo seguí muy de cerca el liderazgo de Francisco y la verdad es que me pongo a pensar, por supuesto, su planteamiento ideológico fue errado, su obsesión contra los sectores conservadores tampoco fue apropiado, su liberalismo con los sectores más liberales de la iglesia lo llevaron a un punto muy complicado. Ahí está la iglesia de Alemania, totalmente eh, desasida de la comunidad, de la comunión con la iglesia, aunque supuestamente todavía no hay cisma, pero bueno, cosas como esta, aprovecharon la muerte del Papa y sacar una fórmula de bendición de parejas LGBT, etcétera, que iba en contra de la orden del Papa. Desde el Papa muerto, entonces aprovechemos. En fin, en todos los lugares hay mucha, pero mucha complicación, Miguel. Y yo estaba leyendo un libro que me acompaña mucho que se llama Liderazgo Espiritual, es hecha por un pastor, ¿sabes? Y entonces habla de los peligros del liderazgo. El primero, el orgullo. O sea, al final, digamos que los líderes pierden sentido porque, como tú lo has dicho muchas veces, lo ciega la grandilocuencia, el orgullo. O sea, el creer que la suerte de su organización pasa por ellos y no que ellos deben contribuir al mejor desempeño de la organización. Es muy fácil decir, yo quiero liderar para servir, y a veces es muy difícil finalmente servir desde el liderazgo. No sé qué opinas tú. Sí, yo estoy, bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cómo nos mire. Gracias por como siempre, este espacio. Gracias a los que nos ven y nos difunden. Ese,
Mingo TV, el canal de YouTube, lo agradece. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas cosas en esta modernidad que se han tergiversado, ¿no? Si nos ponemos a hablar del sentido de la sociedad, de la profundidad de la sociedad y de la reflexión de la sociedad, necesariamente tenemos que hacer esa distinción que a mí me gusta hacer y que muchos autores y filósofos políticos hicieron, que es la distinción entre la política y lo político, y dejar la política esa instrumentalidad de las instituciones, del Estado, de lo simbólico. Es un reflejo también de la sociedad, pero hay una definición del sentido de lo común que se da en lo político, ¿no? Y hoy tenemos, y pasa siempre, o sea, pasa en todos los ámbitos, quiero decir, así como la iglesia no es un asunto solamente de fe, sino hay un asunto político dentro de la iglesia al tener que manejar el poder. Eh, lo político se trastoca mucho cuando en el mundo hay banalidad, superficialidad, conformismo, pérdida del sentido profundo de la comunidad, en este caso de la comunidad religiosa o en este caso o en el otro caso de la sociedad. Y eso hace que no solamente la sociedad se aboque a lo que es la apatía, o por lo menos eso creo, sino también que existe una desconexión con los elementos sustantivos y fundacionales de lo que es la política y de lo que es la religión. La religión, al sacarla de la política, hizo que el hombre perdiera un sentido de trascendencia. También en la época de Maquiavelo, yo lo entiendo cuando él trató de separarse de esa moral cristiana, porque de alguna manera también estaba ya corrompida por el tema del poder. Pero resulta que dejaste al hombre abandonado, o sea, lo dejaste sin rey, ¿verdad? Para que él hiciera su destino, pero no hiciste muchas cosas para mantener esa profundidad de pensamiento, para que le dieran entre todos los elementos de la sociedad ese sentido que tiene lo común y pudieran mantenerse en el tiempo en regímenes políticos mejores de lo que tenemos ahora. Al contrario, en la medida que tú hiciste la división del trabajo, en la medida que tú hiciste muchos progresos, atomizaste al hombre, lo separaste del sentido de lo común, eh, lo alejaste de esa reflexión y llegamos al 2025 y tenemos unas sociedades occidentales en su gran mayoría enfocadas a lo banal, al populismo y sociedades no occidentales, bueno, bajo regímenes políticos totalitarios que ocupan esos vacíos y le dan certeza a sociedades que no saben manejar la incertidumbre. Entonces, visto así, yo creo que y extrapolado a todos los ámbitos de la sociedad, como dije, yo creo que la política eh, en algunos casos corre el riesgo de convertirse en un espectáculo vacío, como es el caso venezolano, o mejor dicho, aquí ya ocurre ese riesgo, pero en otros países yo creo que corre el riesgo de convertirse en un juego de poder sin propósito trascendente. Quizás el Vaticano, visto desde este punto de vista, nos dé alguna trascendencia dependiendo del que logre ser papa y entender esa bifurcación que yo voy a hablar ahorita, porque para mí la gestión del Papa Francisco fue desde el punto de vista político, si lo analizamos, una política con espejo de la banalidad. A pesar de que eso no implica que de repente tuviese elementos importantes, pero en términos generales. Entonces, visto así, yo creo que el destino del contexto, visto este contexto, la política puede ser entendida hoy en en un camino que se bifurca. O entiendes la política como espejo de la banalidad y te reduces al populismo, a la polarización, a las promesas huecas. Todo esto en Venezuela se da perfecto, donde el liderazgo lo que hace es, y tú lo mencionabas, más que liderar un cambio, una trascendencia, una mejora, lideras explotando emociones, sobre todo emociones superficiales, y esto lo vemos, o sea, tú agarras la política venezolana y es lo que está, o sea, desde la oposición lo que se hace es explotar emociones superficiales. ¿Para qué? Para mantener el liderazgo, para mantener la vigencia, este, eh,
haces promesas sin abordar los problemas estructurales, porque además muchas veces no sabes ni siquiera cuáles son los problemas estructurales, y eso lo hemos hablado. Hay una desconexión con las necesidades de la sociedad. Entonces, claro, es una política, como diríamos, de titulares, pues, una política de memes, una política de escándalos, es una política que no busca transformar, sino perpetuar el status quo. Y ahí juegan todo, perpetuar el status quo. Y después tenemos una política como resistencia y sentido, ¿verdad? Como resistencia frente al poder y sentido de lo común, que era lo que hablaba, que a pesar de estar inmersos en ese halo de banalidad, bueno, la política puede ser recuperada como un espacio para la búsqueda de sentido colectivo. Eso es lo que nos falta, y nos falta en todos los ámbitos de la modernidad. O sea, no tenemos que empezar, así como surgen movimientos ambientalistas y toda esa pendejada. Yo creo que hay que buscar movimientos que cuestionen la superficialidad, que promuevan valores como la justicia, la sostenibilidad de la sociedad, la solidaridad, por supuesto, el asunto, y eso lo hemos hablado tanto por aquí como en privado, esa forma de hacer política requiere ciudadanos activos, ciudadanos que tengan capacidad crítica, ciudadanos que estén enterados de lo que pasa en el mundo, y no simples espectadores como los que tenemos ahora, o simples consumidores de información. Entonces, ya lo trascendente de este momento es que no importa si usted está preparado y si usted tiene un PhD. Usted puede ser un consumidor de información y es absolutamente inútil para la política. A lo mejor es un experto construyendo puentes, un tremendo constructor de edificios, un médico, bueno, que salva las vidas y hace las mejores operaciones, pero desde el punto de vista político usted es un ser intrascendente, porque lo que hace es pensar acríticamente y consumir lo que otros han elaborado para usted. Entonces, esa es la tragedia que tenemos. La era de la ilustración nos demostró que se puede vivir en oscuridad siendo ilustrado. Tú sabes que vivimos la banalidad del like. El- Ujú. el- y por supuesto, eso es una desviación del juicio moral y forma parte, digamos, de la política llevada hasta los extremos del orgullo. O sea, lo único que importa desde el punto de vista de la creación de la opinión pública es exacerbar, eh, digamos que las dimensiones morbosas de la opinión pública. Y bueno, por supuesto, desde la banalidad del like, todo vale. Una información tendenciosa, un juicio injusto, por supuesto, esa política de la cancelación que a mí me provoca tanto desprecio. O sea, cualquier cosa tiene sentido si tú tienes una cuenta, si tú quieres incrementar los likes, si tú quieres además el generar escándalos, si tú quieres vivir del escándalo. Es el mundo de la irresponsabilidad absoluta, en donde o donde el actor se siente con la licencia de mentir descaradamente o de plantear cualquier cosa insensata simplemente porque él vive de eso. O sea, él Sí, vive de los likes, él vive de monetizar las cuentas. Entonces, lo que en un principio pues tenía más o menos sentido, es que la democratización de la opinión pública, ahora esos espacios están tomados por estos mercaderes insensatos de su propia, digamos, de su propia mercancía, que son ellos. Y entonces estamos muy mal, porque sucede que en el caso venezolano, nosotros contamos con un Sanedrín de sumos sacerdotes que se sienten con la licencia de juzgarlo todo y que se van acoplando, insisto, a las tendencias morbosas de la opinión pública simplemente para tener una ganancia en eso de popularidad. Entonces eso es profundamente triste porque no hay compromiso con la ética, ni con la integridad, ni con la verdad, ni con la responsabilidad, ni con la convicción. Es simplemente un mecanismo más de marketing, ¿no? De ingreso a cualquier precio. O sea, eso es lo que se llama pornografía política. Eso ah, es. sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que a mí desde hace tiempo, y lo hemos conversado, el tema de incluir parte de tu vida privada dentro de esa ventana que son las redes sociales de espacio público,
de tú mismo compartirla, este, siempre me ha llamado la atención, ¿no? No solamente desde la gente que llegaba y dice, ay, estoy comiendo hoy un, no sé, arroz con pollo y ponía la foto, ¿no? Entonces uno decía, bueno, a mí qué me importa lo que estás comiendo, pero eso empezó a empeorar y son elementos que están presentes dentro del compartir privado, ¿verdad? Eh, la gente ahora expone su vida privada mucho más alegremente. O sea, nosotros estamos ya preparados para que el hermano mayor no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque ya la sociedad está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces, tienes un cumpleaños y entonces pones la celebración del cumpleaños y todo el mundo sabe cómo se llama el hijo y cómo, cuántos años cumple y qué le hicieron de torta y cómo estaba vestido. Y antes eso quedaba para los amigos, ¿no? Yo creo que hoy en día ese espacio íntimo se ha perdido. Y eso, por supuesto, facilita regímenes totalitarios que ya se montan sobre esa normalidad de las personas y es exponer casi siempre su vida pública. Hace unos años, hace muchos años, sí, 7 u 8, que hubo campañas sobre eso, gente que agarraban y iban a un lugar, convocadas, y entonces la persona que estaba hablando con ella le hacía su perfil y le decía, hola, ¿cómo no te acuerdas de mí? Le sacaba todo su perfil de cómo se llamaba, cuántas veces iba al gimnasio, qué horario era el gimnasio, simplemente viendo sus redes sociales, cuántos hijos tenía, cómo se llamaba. Esa campaña, yo creo que por inútil para la sociedad, porque lo que buscaba era recobrar ese sentido de privacidad del núcleo, cesó. Ahora uno que otro video sale por ahí, uno que otro hace el esfuerzo, pero ya eso no es viable porque en ese sentido yo creo que la sociedad cambió. Pero esa transformación de lo público, de lo privado en lo público, yo también creo que, como tú decías, este, ha hecho que lo político y la forma de hacer política también sufre una transformación. Entonces ya no es por un programa político donde yo te enseño cómo voy a hacer el país grande o yo te enseño cómo voy a resolver la situación, sino cuántos likes tengo, cuánto me expongo yo en TikTok y capto los jóvenes, cuántas retweets, cuántas veces soy tendencia. Y obviamente frente a un mundo, ¿verdad? Un contexto que está lleno de banalidad, de superficialidad, en un mensaje político serio y trascendente, no puede entrar ahí porque va a encontrar muchos choques. Yo fui uno de los principales críticos y de cuando el liderazgo político para hacerse viral tomó a los influencers, ¿no? Y entonces agarraba influencers que lo que hacía era, pueden ser que tengan 5 millones de seguidores, los 5 millones de seguidores que lo que quieren es ver cómo haces un unboxing del celular. Y frente a esa banalidad, un discurso político profundo no entra. ¿Por qué? Porque un discurso político profundo no solamente requiere que tu cerebro tenga la capacidad de digerirlo, sino también demanda de ti cierta capacidad crítica para ver si lo que está planteándose es viable o no, o es compatible contigo o no. Entonces, tú agarras esos 4 millones de seguidores, le metes un discurso político y lo que hiciste fue disolverlo, diluirlo, ¿verdad? Y solamente queda la emocionalidad del momento y esa banalización de la política, de la que son culpables los políticos venezolanos y extranjeros, porque hay campañas que solamente se hacen por redes sociales de TikTok. eh, yo creo que es muy malo, muy dañino, porque transforma la sociedad a tener una guerra de clics en lugar de tener una guerra de profundidad del pensamiento. Entonces, por la guerra de clic, sacrificas el mensaje, el entendimiento, la educación que necesita el pensamiento para poder entender una idea profunda y trascendente. Entonces, claro, ya habíamos dicho, todo se vuelve público, pero también todo se vuelve performativo de la sociedad, ¿verdad? Entonces, esa línea entre lo que es el ciudadano y lo que es un espectador consumiendo contenido se pierde. Por lo menos para mí es muy difícil establecerla cuando tú utilizas eso en la política. O sea, hasta cuando eres ciudadano, por supuesto, tú puedes decir, bueno, hay unas características que tú puedes ver posteriormente. Un ciudadano es una persona activa, un ciudadano es un comprometido con el pensamiento crítico, con la libertad de pensamiento, piensa por sí mismo. Eso
Pero en el momento que está viendo el contenido, uno pierde esa línea, o por lo menos para mí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa forma de hacer política, esa dinámica social y política, alimenta la política vacía que estábamos mencionando. Entonces, donde todo lo que importa es la viralidad. O sea, di algo que sea viral, di algo que sea que todo el mundo lo vaya a compartir, más que algo que sea sustantivo. Y lo hemos visto. O sea, nosotros estamos, en Venezuela estamos llenos de ejemplos de eso. Entonces, y ahora lo estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿qué futuro le puede esperar a una sociedad que en vez de una guerra de pensamiento, una guerra de argumentos, una dialéctica profunda, lo que haga es una guerra de clics, una guerra de likes, una guerra de ser viral o no? Y eso lo hemos visto, o sea, Bueno, las célebres tendencias, ¿no? la Una célebre guerra de tendencia. tendencias. Exacto. Entonces, yo creo que el mundo se está consumiendo en su propia banalidad. ¿Cuánto tiempo pase? No tengo idea, pero lo que sí sé es que el poder, si algo tiene el poder, es que el poder no es banal. Y es lo lamentable. O sea, el poder puede ser muy cruel y en la medida que no tenga resistencia, se va haciendo más cruel y se va haciendo más grande. Y si tú tienes una sociedad que lo único que dice es, déjame tranquilo con mis redes sociales, ¿verdad? Y con mis líderes de cartón y con mis líderes fashion, el que tenga la capacidad real va a tomar el poder y el que tenga la capacidad real va a tomar todos los aspectos de la vida. Basta ver, por ejemplo, la aberración que suponía hace 50 años de que el Estado te diera un crédito social como ocurre en China. Entonces yo te vigilo tanto que si tú no te portas bien, tú pierdes puntos en un crédito social. O sea, el mundo va a llegar a eso. Y va a llegar a eso porque le falta disciplina, pero el mundo va a llegar a eso también porque le falta la reflexión, porque la primera vez que yo tuve un acercamiento del potencial de la tecnología, hace muchos años había un mexicano que había ido a China. China, yo considero que China está en el año 2100 y Occidente está en el año 2025. O sea, no hay manera, no hay manera de que los alcancemos en ese sentido. Entonces él llegaba, y te estoy hablando de 8 años atrás quizás, él llegaba a una pantalla gigante donde se colocan los vuelos y se asomaba por un segundo y la pantalla ya capturaba su rostro y le asociaba el vuelo, a qué hora salía, cuál era el transbordo. Y entonces él decía, miren qué maravilloso es esto, esto sí es maravilloso, ojalá que México algún día tenga esto. Por supuesto, es muy sabroso que tú tengas todo cerca, que los avances de la tecnología que te ayuden a vivir, pero también tiene su lado oscuro y es el control social. ¿Y qué pasó? Que ahora con reconocimiento facial tú cruzas una calle que no debías cruzar, te detectan y pierdes de puntos sociales, ¿no? Entonces, tú dices, si esa sociedad la agarra a alguien que lo que quiere es hacer una sociedad de progreso, bueno, sí, maravilloso. Agarramos al infractor y lo tenemos controlado y no hay más infractores. Pero si lo agarra a alguien que precisamente lo que busca es que no tenga mucha libertad, estás frito. Estás frito porque tienes que hacer lo que yo considere que está bien dentro de la sociedad. Entonces, imagínense que esa tecnología lo agarrara no sé, un Hitler. Entonces, cuando una sociedad pierde la capacidad para entender eso, para reflexionar eso, ¿verdad? En estos días hubo un tuit, para poner otro ejemplo y con esto cierre, te doy la palabra, Víctor, un tuit que para mí me pareció nefasto. Aparece un vocero del régimen, ¿verdad? Sabes que ellos tienen una estructura comunal, entonces decía, el jefe de calle tiene que saber cuándo fulano de tal está enfermo, cuándo no sé qué, cuándo quién está embarazado, cuánto sale. Y alguien dice, oye, ojalá la oposición tuviese ese entramado para saber las necesidades, sin darse cuenta que eso no es un entramado para hacer necesidades, es un entramado de vigilancia, de estado policial absoluto. Pero esa persona decía, no, pero es que es muy bueno, porque si nosotros estuviésemos más conectados con la sociedad de la gente, sería distinto. O sea, cuando nosotros perdemos nuestra capacidad de pensar sobre las implicaciones que realmente tiene y que realmente puede tener, y sobre las intenciones, sobre eso lo que se monta, nosotros vamos a empezar a normalizar no solo la banalidad, sino las aberraciones que lleva esa banalidad.
Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en eso caen los incautos, por supuesto, pero personas que a lo mejor no son tan incautas pueden caer en eso, porque los normalizaron. O sea, imagínate lo que lo que está ocurriendo, sobre todo en Venezuela, pero en el mundo, de banalizar y estupidizar a las sociedades. O sea, no estamos preparados para lo que nos venga, que tenga que ver, ¿verdad?, con resistencia al poder del Estado. Ya lo vimos en pandemia. Y eso fue un globo de ensayo. Vendrán cosas peores. Eso no es lo que decía la Biblia, se verán cosas peores. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Buscar un liderazgo de papel que lo que busque sean los likes y nos diga qué hacer y nos haga la reflexión por nosotros, o empezar a construir las capacidades necesarias para poder entender que no todo es bueno y no todo es malo, pero además de eso, qué cosas apuntan, qué dirección se le da a lo colectivo que apunte al progreso, a la dignidad humana, o todo lo contrario, que apunten al subdesarrollo y a una vida indigna. Eso, yo creo que eso no es una reflexión que debemos tardar mucho en hacer como mundo y como sociedad y como civilización. Sabes que tú hablabas de la esfera, cuando yo vi ese post, yo dije, oye, pero qué primitivo, aludiendo precisamente a que ya hay tecnologías que hacen lo mismo, que te permiten llevar un control social mucho más eficiente sin el que medie la militancia, sin que medie el Exacto. compromiso. Esa fue mi primera reflexión. Mi segunda reflexión, ¿con qué gente? Porque sucede que la base de la legitimidad beberiana, por ejemplo, plantea que cualquier sistema de dominación debe contar con un cuadro administrativo del cual se pretenda obediencia absoluta. Pero entonces cuando tú preguntas, ok, jefes de calle y todo eso, ¿de qué ejército estamos hablando cuando aquí, si hay alguna circunstancia que se ha demostrado, es que aquí ni el régimen ni sus oposiciones tienen respaldo popular? O sea, Ujú, no hay ninguna posibilidad de contar con ese cuadro administrativo cuya obediencia se espera. Tal vez China pensó lo mismo y por eso China delegó eso, digamos, en la tecnología, ¿no? Pero sí, el, el, tú lo que estás planteando, y me parece muy razonable, es que el poder tiene puntos de vista y que por lo tanto uno no puede pretender del poder una neutralidad suficiente como para ser justa. Cuando tú planteas, bueno, el peligro del control social de parte del poder es que teniendo ellos la fuerza también definan lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto, cuando se habla de en la cartilla de buena conducta, bueno, esa buena conducta está determinada por la ideología y los puntos de vista de aquel que tiene el poder. Por eso es el que los regímenes fundamentalistas son tan terribles para la gente. La mujer tiene que ir de tal manera, el pecado es este y este otro, estos que tienen cierta condición no son válidos y no son tolerados en esta sociedad, esto merece pena de muerte y lapidación. Entonces, claro, el poder impone su moral. Y yo creo que los ciudadanos no lo están pensando. O sea, yo creo que el gran secreto norteamericano es que ellos desconfían tanto del poder que van armados. O sea, tú puedes discutir sí. cualquier cosa, pero ellos, digamos, pretenden tener el derecho a estar armados porque desconfían del poder y de sus puntos de vista y ellos sostienen que el último derecho es la legítima defensa. Entonces, claro, muchas cosas se entremezclan en este momento. La pretensión del control social, la vieja pretensión del control social, ahora ayudada por la tecnología, la vieja pretensión del poder de el imponer ellos, por otra parte, sus puntos de vista, su ética y su moral. Y por otra parte, lo que tú planteas, por un lado está el gran atractivo de la evasión y por otro lado está el gran astringente de la realidad. Tú puedes vivir cualquier tipo de evasión, pero la realidad es la que todos los días te llama a satisfacer tus necesidades básicas. Comer, por supuesto, tener acceso a información,
pretender ciertos grados de libertad y si lo puedes o no lo puedes hacer, si tienes o no tienes empleo, todo eso que tú has llamado otras veces las condiciones dignas de la vida. Entonces, bueno, tienes por un lado la evasión de las redes sociales y por otro lado tienes el astringente de la realidad. Es un poco lo que también hemos planteado. Algunos dicen, vayan, salgan, enfréntense, desafíen, llegó el momento, ahora o nunca. Ahora, los tipos lo están diciendo desde Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Sí, sí. Madrid, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, los que lo dicen están más allá de las Bueno, consecuencias inmediatas de una conducta temeraria y en ese sentido son falsos. O sea, son falsos héroes y tienen un falso criterio. Yo siempre he dicho que el que tenga opinión y es una opinión que determina o que intenta determinar la conducta de los demás, tiene que venir para acá y el asumir el trabajo de intentar liderar. Si no, tú tienes que empezar a plantearte, bueno, ¿por qué las cosas que están ocurriendo en cada sitio ocurren y no otras, ¿no? O sea, ¿por qué ocurren esas y no otras, ¿no? yo, Y uno se yo, da cuenta de que el mensaje de liderazgo es superfluo cuando no tiene tracción, cuando no es capaz de conmover y de movilizar. Entonces, claro, no hay nada más triste que un pobre poderoso sin poder, o sea, que un pobre liderazgo sin poder efectivo, porque el poder finalmente es movilizar, el poder es finalmente el imponer tu propia voluntad con independencia del grado de resistencia con el que te consigas, porque bueno, tienes la fuerza. Entonces, claro, tal vez en este momento lo que estamos diciendo en el fondo es que hay una gran crisis del liderazgo, una gran crisis, porque todo el mundo pretende, digamos, que su opinión es la mejor opinión. También eso está ocurriendo en la iglesia. Creo que en ese sentido, el Papa Francisco, al abusar de la opinión, o sea, fue el Papa que dio más entrevistas, fue el Papa el que supuestamente respondió con mayor espontaneidad, probablemente detrás había una línea que trató de expresar en la sinodalidad, o sea, en una democratización de una estructura muy vertical que es la iglesia, de repente le dio 3 o 4 patadas al depósito de la fe, el que es toda la tradición, de repente, digamos, su interpretación del evangelio fue muy extremo, de repente una iglesia de pobres es una iglesia excluyente de aquellos que no son pobres, tiene que haber una iglesia para todos, en fin, tienes que plantearte problemas, pero tienes que darle solución. Entonces, cuando tú al final te planteas, y por eso la primera enfermedad del liderazgo es el orgullo, que puedes solo, tú estás errando. mm, Porque al final, el liderazgo es una, digamos, tiene como principal virtud la capacidad para negociar con los tuyos y con los otros un camino. Y de repente no es tan rápido como tú lo pretendes, o como el líder lo pretende, ni tan lento como lo plantean tus enemigos, pero tienes que mantener un rumbo, un rumbo hacia un proceso de cambio. Los que estudiamos cambio organizacional lo sabemos, que hay que contar con la resistencia, que hay que crear instituciones intermedias, que lo que hay que tener claro es el propósito, pero de golpe y por razón, ¿o qué es lo que tú criticas? Bueno, y ¿dónde está el camino de la transición? Porque aquí lo que están planteando es que hoy somos esto y mañana lo otro, y eso efectivamente no va a ser cierto. Hay que contar con la resistencia al cambio, que la sufrió el mismo Dios, que el mismo Jehová, si quieren, el mismo Moisés, lo saca de Egipto y la gente empezó a quejarse, pero bueno, pues como nunca antes en el desierto, que quién me mandó a venir detrás de ti, que ahora aquí lo que hace es mucho calor, que no tenemos comida, que allá siquiera comíamos, que esta movedera de aquí para allá, de allá para acá, etcétera, etcétera, que aquí no hay agua, que el agua es salobre, en fin, lo que fuera. O sea, el pobre Moisés no podía entender, bueno, pero te saqué de la esclavitud y te estás quejando. Sí, me quejo. O sea, sí, el contar con esa condición humana, a veces o no contar con esa condición humana, hace que el liderazgo padezca de alucinaciones, que sea iluso.
o sea, que no tenga sentido de realidad, y eso es terrible para cualquier tipo de liderazgo, que es la misma enfermedad del socialismo, ¿no? Socialismo que llega y dice ingeniería social, hombre nuevo, felicidad para todos. Bueno, esta desgracia donde hay socialismo, lo que hay es pobreza, lo que hay es ruina social, lo que hay es desinversión, lo que hay es falta de confianza y lo que hay es la presencia constante de una espiral totalitaria que se te impone hasta lograr aplastarte, porque tú sacas la cuenta y dices, bueno, este tornado totalitario me barre con un soplido, no hace falta que se venga de frente. Entonces yo voy a tener que acostumbrarme a vivir. Cosas muy complicadas desde el punto de vista de lo que nos ha tocado vivir en esta época. Yo siento además que son viejos problemas ahora con soporte tecnológico. O sea, la gran circunstancia del siglo XIX era cómo lidiar con la opinión pública. Se inventaron las estadísticas, se inventaron las encuestas, ok, se inventaron los medios de comunicación que imponían su propio punto de vista que seguían sus seguidores, se generaba un lío por un editorial del periódico tal o cual o de la televisión. Ahora lo que hay es multitud haciendo más o menos lo mismo y bueno, digamos que nuevos influencers de los que yo sí creo que la diferencia es la extrema banalidad. O sea, si antes este error lo cometía gente más o menos ilustrada, ahora este error lo comete cualquiera. O sea, el que nosotros podamos, digamos que hayamos nosotros perdido el tiempo comentando lo que decía o no decía Leito, es la medida. La medida. Sí, sí. Es que ahí volvemos, bueno, hay un punto que yo anoté aquí, sobre la crisis de liderazgo, que yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera problematizar un poquito más eso, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo, es que el asunto es este. Cuando tú convertiste, ¿verdad? A los influencers en la medida de la sociedad, es decir, en su espejo y su reflejo, convertiste también o quisiste convertir a los políticos no en políticos, ¿verdad? En aquellos líderes que se sentaban a ver cuál era el mejor sentido que podía tener la sociedad de acuerdo a su experiencia, doctrinas y demás, sino que los convertiste en rockstar, ¿no? Entonces, claro, que buscan aplausos, aplausos digitales, aplausos físicos, pero buscan aplausos. Y buscan, porque no puede haber un rockstar, ¿verdad? Si tú tienes un ciudadano crítico. O sea, a ver, em, ¿cómo es que se llama el Bad Bunny? No sería cantante, ¿verdad? Si la gente en nuestra generación, por ejemplo, que había un sentido distinto de lo que debería ser la música y la letra. ¿No? Tú buscabas poesía que pudieses cantar. Ahora tú buscas, o ahora se busca en la sociedad, banalidad que puedas vociferar, porque las letras de este mamarracho son terribles, ¿no? Y eso es parte de ese espejo de la sociedad. Entonces, tú tienes que convertir a ese ciudadano, si hablamos de la política, en un militante o en un fan ciego, un militante acrítico, ¿verdad? O en un fan ciego. Ojo, no es que eso antes no existía. Yo creo que una de las cosas más, unos ejemplos más resaltantes de la historia fue cuando sale la Unión Soviética y tú tienes ese poco de izquierda justificando o justificando lo que se daba en la Unión Soviética o cerrando los ojos ante los gulag, ¿no? Pero existía, lo que pasa es que ahorita lo masificaste. Y lo masificaste en una sociedad que no necesariamente se encuentra politizada en los mejores términos, ¿no? Tú politizaste todo, eso es cierto. Politizaste todo. Y a mí me gusta hablar de partidizaste más que politizaste, porque bueno, nosotros tenemos que tener sentido de lo político, pero entraste en todas las cavidades de la sociedad y las partidizaste. O sea, en los centros de estudiantes ya no son centros de estudiantes que buscan una mejora para su población estudiantil, sino son sucursales de partidos políticos. Y así va todo, los gremios. O sea, una de las cosas que la izquierda termina de separar de lo que era su bandera, que era la gremial, es porque los gremios se burocratizaron y empezaron a ser sucursales de partidos y entonces ahora pasaron a los movimientos sociales que se supone que son más espontáneos, más fáciles de manipular, no sé qué.
Entonces, toda esa transformación, ¿verdad? La volcaste en un momento en que tú tienes a los políticos que son rockstar, a los ciudadanos que ya no son ciudadanos, sino son militantes, acríticos o fan, ¿verdad? Que tú lo dijiste, o no lo dijiste tácitamente, pero que consumen la política como si fuese un reality show. Entonces tú tienes el político, o sea, se cayó él y lo mandaron a la clínica. Ay, Dios mío, entonces todo el mundo quiere saber. Y te mantienen ocupado en esa pendejada todo el día. Entonces, claro, el político se preforma él mismo, se performa él mismo para los likes, ¿verdad? Y el ciudadano se reduce a ser un fan o un troll. Es decir, o lo hago crítica sin fundamento y cuando te preguntan por qué dices cualquier pendejada o defiendo lo indefendible, porque es mi rockstar, pues. Entonces, este, tú nada más tienes dos emociones, o devoción o rechazo. Entonces, ya en ese espacio ya no entra o rechazo visceral, ya no entra la posibilidad de ser un ciudadano con pensamiento crítico porque te reduce, si estás en el medio te caen los dos, ese es el problema. Si estás en el medio te caen los dos, que es lo que hemos visto. Por supuesto, eso facilita mucho el control social. ¿Por qué? Porque generas una sociedad que está distraída, porque generas una sociedad que se manipula, que se polariza y generas una sociedad muy predecible. Entonces tú sabes qué elementos colocar a la sociedad para ponerla a hablar de esos elementos y cómo distraerla de elementos que tendría que estar reflexionando si son buenos o malos. Por ejemplo, lo que hablamos. Que un tipo diga, no, vale, que tú tienes que estar pendiente de lo que hace el vecino, cuando se embarazó, cuando ese control social totalitario, y tú digas, eso es lo que tiene que hacer la oposición. Si la oposición hubiese hecho eso, oye, seríamos otra cosa. Entonces tú dices, ahí no cabe la posibilidad alguna de decirle, epa, nada de eso, porque lo privado es lo privado. Nadie tiene el derecho de ver si tienes 10 hijos, cómo se llaman, cuándo vas al baño y qué es lo que tú comes. Entonces, es mucho más fácil para un Estado que pretenda ser totalitario o que tenga vocación de totalitario adentrarse de esa forma en la sociedad porque la sociedad ya está acostumbrada a eso. Entonces, y lo otro, Víctor, yo estoy de acuerdo contigo en que hay una crisis de liderazgo. Lo que pasa es que cuando pienso en crisis de liderazgo me da un sinsabor porque no creo que eso reduzca o se pueda agrupar todos los problemas que tenemos. Yo creo que hay, y tú lo has dicho varias veces cuando la has mencionado ahorita, la traición de las élites es La traición de los mejores. la traición de los mejores. Yo creo que lo que tenemos es una crisis de élite, porque terminas impulsando a ese espacio donde nace el liderazgo a los peores ciudadanos, a los peores cardenales, a los peores maestros, a los peores, y vas en los peores y en los peores y en los peores. Entonces, ese espacio, que por supuesto tiene que ser reducido, porque el liderazgo no es de masa, precisamente, o sea, no es que, ay, el pueblo manda, ¿cómo manda? Bueno, tomamos decisiones como en la polis griega, ¿no? Siempre tiene que haber un vocero, siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber alguien que haga esa mediación, ¿verdad? Alguien que procure en el sentido hegeliano, esa dialéctica que supere la síntesis y la tesis y la antítesis, ¿verdad? Tiene que haber alguien o algunos. Yo creo que lo que tenemos es precisamente eso, una crisis de élite, porque las sociedades están promocionando sus peores elementos para ser élite. Y lo tenemos en todos los aspectos. O sea, tú vas a la política internacional y dime a quién tú puedes ver como un estadista del mundo. Lo peor es que tú podrías conseguir más cercanía en los que son antioccidentales que en el propio occidente. O sea, Macron, el de Alemania, o sea, no hay. Estamos promoviendo a ese De círculo. Macron por lo menos sabemos el nombre. De los demás ni siquiera. O Bueno, sea, son... entonces ahí tienes Inglaterra, tú Pero haciendo tú tienes, por desastre. ejemplo, por ejemplo, el estilo de Sánchez Castejón, que es el del escamoteo, el de la absoluta levedad ética, el de todo vale.
Ahí está. Ahorita, hoy le robaron los cables a los trenes de España y hay tremendo lío. O sea, ya, digamos, yo no sé por qué cuando hay, bueno, de eso se tratan los malos gobiernos, ¿sabes? Entonces, claro, cuando hay malos líderes y malos gobiernos, y los malos gobiernos generan un estado de descomposición donde cualquier cosa puede ocurrir. Y Pero, pero el malo de la película es Vox, es lo que, y en ese sentido tiene la gente mucho que discernir y tiene mucho que reflexionar. ¿Qué es lo malo? Lo malo es la disolución familiar o lo bueno es la fortaleza de la familia. Eso es un poco, ¿qué es lo malo? Que cualquiera llegue y bajo cualquier condición decida sobre la vida de un feto o digamos que haya una reflexión moral y un discernimiento sobre la vida y el compromiso con la vida y lo que está detrás, que es la responsabilidad, porque la verdad es que el coito responsable o irresponsable existe desde Adán y Eva. ¿Ok? ¿Qué es lo malo? Digamos, construir depósitos para los ancianos para que la gente se desentienda o el entender que la familia supone responsabilidad de los dos extremos de la vida, el nacimiento y la vejez. Entonces, claro, la gente no quiere reflexionar sobre eso, pero tampoco hay modelaje sobre eso. no, es que ¿Por por eso qué? mismo no hay, Porque no hay vivimos modelaje. la ficción de la eterna juventud. O sea, los generadores de opinión son unos muchachos en tiempos de formación del carácter o de deformación del carácter, porque al final se lo deforma. O sea, que Por mi eso, modelo, a mí, por ejemplo, me gusta como canta Lady Gaga, pero yo no le pedí un consejo. ¿Ok? es Me lo- gusta Karol pero, G, tampoco le pedí un pero a consejo. eso vamos, Víctor, es por eso, Le pedí un consejo a lo que la Shakira. crisis es de élite. Ah, claro, o sea, hay un tema, pero por otra parte, también hay un resbalón terrible eh, de la educación privada, de los colegios católicos, de los jesuitas, por ejemplo, etcétera, que su compromiso con los pobres fue un rechazo a la formación de las élites. Entonces, las élites de reposición o de reemplazo no fueron educadas o, lamentablemente, estuvieron todos contaminados de socialismo, de justicialismo social. Bueno, si la élite es Julio Borges, por ejemplo. Ok, Pero es que Julio lo Paul. fue, es lo que te estoy diciendo. Pero ojo, no saques a Julio Borges. Si la élite es María Corina, estamos igualitos de mal. O sea, ese es el asunto. Es precisamente ese el asunto. O sea, tú tienes una sociedad, ¿verdad?, que expulsa hacia arriba o que impulsa hacia arriba a los peores, bueno, en muchos casos, porque tú dices, bueno, en muchos casos hay alguna que otra lectura como se haría sobre lo político, pero en otros hay nula, Víctor. Y eso es lo que tú estás eligiendo. Ojo, si de ese cónclave, para estar en la onda de lo que hay ahorita, si de ese cónclave tú metiste 70 porquerías, no vas a tener un liderazgo excelente. Vas a tener lo mejor de lo peor. Si tienes Sí, el suerte. error de Francisco fue privilegiar la periferia. Y entonces, bueno, si hay un sacerdote, un obispo que está, qué sé yo, en y la reflexión teológica, la mandaste para el carajo. ¿Ok? Pero es que no hay, y en lo Y la político también, formación, o sea, la mandaste. O sea, por ir tanto a las periferias, la iglesia está perdiendo el centro. pero Entonces, es que no tienes a lo Madrid, perdieron los no tienes partidos. a, no tienes No, a Londres, no tienes a Roma, pero digamos tienes Mongolia, donde hay 1500 católicos. claro, Entonces, yo no estoy diciendo que esos 1500 católicos valgan menos, pero lo que planteaba Benedicto XVI, ya un hombre muy viejo, muy cansado, que había que recristianizar a Europa. Y no, digamos que Francisco, a contrapelo, lo que quería era que se atendiera a la migración de cualquier tipo. Nunca vio las mafias de la trata de personas, nunca vio, sino hay que recibirlos a todos. Bueno, ¿qué lograste con eso? Bueno, una aceleración de la islamización de Europa, ya lo vamos a ver. Por eso que la gran profecía es la caída de Roma. ¿Ok? claro, pero, Y durante siglos hemos visto que donde llega la mayoría islámica, digamos que las iglesias las convierten en mezquitas. No hay respeto, no hay demasiado respeto por nada.
Entonces, de nuevo, hay una especie de, comenzaste diciendo, bueno, abandonar, el Maquiavelo nos recordó que había que abandonar la ética particular cristiana, porque el gobernante debía tener otra ética, porque debía garantizar la integridad del sistema. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que el buenismo woke es digamos, ha sido la bomba de tiempo que colocaron los enemigos de la civilización cristiana en el corazón de la civilización cristiana. Y eso es una gran tragedia. Ahora, Pero, con pero lo que también es también la falta, garantizamos también que es los la procesos falta. de sentimental son terribles. O sea, cuando eligieron a Chávez, una elección sentimental de odio, resentimiento, terrible. O sea, al final también nosotros tenemos montados como género humano el germen de nuestra propia destrucción. No hace falta que venga un meteorito. Basta con nosotros mismos y con nuestras malas decisiones. Es que es lo que es precisamente la idea que quiero colocar con la crisis de élite. Las élites no se imponen. En muchos casos, ok, puedes tener una élite que llegó y digo, mira, yo tengo aquí el dinero y está bien, pero no es sustentable en el tiempo. Las élites que nosotros llevamos, porque hablamos del Vaticano, pero si eso lo trasladamos a lo político, tú tienes partidos políticos atrapatodos que ya no buscaban una doctrina política, sino unos puestos de poder y fuiste degradando. Y nosotros pasamos, imagínate, nosotros tuvimos liderazgos que son lo mismo y ese es el asunto. Al final son la misma banalidad, solo que representaban distintos caracteres. Yo, sí, el otro día me preguntaban, ¿tú crees que Capriles es igual que Maricorina? Sí, igual que Guaidó también. Son todos la misma banalidad, sustentados en un momento coyuntural porque en el momento que les tocó vivir no eran absolutamente nada. Tuvo que venir un momento coyuntural donde no existiese más competencia porque toda la competencia ya se había degradado y entonces se imponen. Y así como pasó, va a pasar en la irrelevancia. Ahora, ¿cuál es lo distintivo? Que todavía están atrapados en ese like, en esa polémica, en esa cosa, y por eso es que tú, y en lo que habíamos hablado antes, tú conviertes la política en una política de espectáculo. Entonces tú tienes que hacer una declaración. Mañana hemos tenido conversaciones con el universo y mañana viene el meteorito que nos va a liberar. Entonces esa frase, ¿verdad? Ya todo el mundo empieza a ver, bueno, todo el mundo no, los militantes o los acríticos empiezan a ver el cielo y cualquier estrella fugaz, dice, ahí está lo que dijo la lideresa. Y eso, Víctor, para una sociedad, es que una sociedad no puede ser libre así. Si Dios nos concede la gracia de la libertad, la vamos a perder en un periodo, porque una sociedad así, no importa si usted es doctor en ingeniería, si usted es un eunuco para pensar su tiempo político, para encontrar un sentido a la sociedad que lo trascienda, si usted no tiene elementos suficientes para comprender el entorno donde está, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las implicaciones dentro de lo político, usted es un gran técnico, un gran PhD en ingeniería, pero un absoluto inútil para definir el sentido de lo común y para construir simbólicamente sociedades de progreso. No puede. Y ese es el grave problema que tenemos nosotros, porque no es solamente a través de la formación, es a través del pensamiento crítico. Y si ustedes lo que ustedes le hicieron es adoctrinarlo para obedecer, usted no puede pensar en libertad. Yo la primera vez que leí Maquiavelo, hay una frase que me chocó y nunca se me olvidó. Él decía, los pueblos que se acostumbran a la corrupción jamás son libres, a menos que lo invadan otros y lo obliguen a hacer de otra manera. Y a partir de ahí empiecen a tener generaciones que piensen distinto. Y yo decía, pero, y es verdad, porque el asunto es que después lo entiendo con esto que vivimos en la sociedad. Su esencia es otra. Y cuando la fuerza que los impulsa a hacer algo cesa, ellos vuelven a su esencia. Entonces, si la gracia divina nos concede la libertad, nosotros la vamos a perder en dos periodos. Si seguimos siendo la sociedad que somos ahorita, una sociedad de acríticos, una sociedad de adoradores de ídolos, ojo, de adoradores de ídolos que sale de una élite ya desvencijada, deshilachada, depauperada, que en ninguna parte
de un momento histórico distinto serían élite. De hecho, nosotros cuando vemos el liderazgo venezolano, en ningún momento fue élite. Se subió a la élite por una coyuntura. No hay más nadie. Ah, bueno, y eso nos tiene que llevar a la reflexión, pero a la reflexión como ciudadanos. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos propiciando dentro del seno de la sociedad para que lo que suba sea lo peor o no sea lo mejor? Pues? Eso yo creo que es una Yo creo reflexión. a ver, esto es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Porque uno es causa del otro, ¿no? Es, nosotros necesitamos una generación de dirigentes de más calidad, pero no somos capaces de generarla, ¿ok? Por lo que vemos, los reemplazos que uno nota en algunos jóvenes que tienen inquietud, entonces tienen todos los errores del liderazgo, el orgullo, el egoísmo, la banalidad, la superficialidad, a pesar que algunos tienen doctorado, ese no es el tema, ¿no? Y todos están buscando, digamos, el bozal para ponérselo o la correa para colocársela en el cuello. Creo que todos son temerarios, por lo menos de boca, pero muy poco valientes en el plano de la consistencia y del paso, digamos, de un día para otro. O sea, que tienes que mantenerte a lo largo del tiempo. Creo que tenemos además implantada una especie de ética de la inmolación que es absolutamente inútil y que nosotros celebramos. La inmolación de los chachos que se fueron, la familia se inmoló, la inmolación de los jóvenes que se entregaron en las manifestaciones, la inmolación de los que cayeron como presos políticos, o sea, el testimonialismo inútil, el que más bien había que evitar, que no necesariamente significa nada, más allá del dolor de sus familias y el olvido de la sociedad. Entonces yo creo que el gran problema es cómo una sociedad así se resetea. Cuando Alemania pasó por el nazismo, tuvo que apelar a un viejito, a Konrad Adenauer, que lideró la transición y que después fue el primer canciller de Alemania, que se dejó rodear bien a pesar de que tenía su carácter. Y que buscó las ayudas que consideró necesarias. Y bueno, ese empujón, porque lo único que garantiza un buen líder es un empujón de unos 10, 15, 20 años. Después veremos si lo pierde o no lo pierde la sociedad. Creo que esta sociedad necesita mucha formación moral y cívica, el que se olvidó en algún momento. Yo creo que nuestro gran fracaso comenzó cuando los partidos políticos se volvieron cínicos, absolutamente cínicos, y cuando la lucha por el poder sustituyó el pensamiento de Estado. Cuando lo único que tenía sentido era reelegirse, Caldera se religió, el otro se religió, cuando el poder se mostró desnudo. Todo eso definitivamente hay que, digamos, dejarlo atrás, pero por supuesto requiere de una reflexión que puede ser por ética o por trauma, ¿no? O sea, al final tú dices, esto yo no quiero que nunca más ocurra porque lo pasé muy mal, como pasa con las hiperinflaciones de Bolivia, de Perú, etcétera, que allá puede pasar cualquier cosa menos que se tome una mala decisión económica. Y vaya que se toman malas decisiones políticas, ¿no? O por reflexión ética, que es un poco más difícil porque requiere de, de una ilustración, el, eh, digamos, sí, una ilustración liberal, o sea, una ilustración, parece mentira, no racional. ¿Y no racional en qué sentido? Que no crea que aquel que tiene el poder, a través del poder puede cambiar la sociedad, porque esa es la gran tentación totalitaria, sino a través de la educación, a través de las reformas institucionales, en fin. Entonces, bueno, llega Miguel Fontana y dice, pero para eso nunca hay tiempo porque inmediatamente llega la democracia y lo sustituye. Bueno, eso implica que hay que repensar todo, incluso, digamos, el sentido que muchas veces se le da a la democracia, que es el mejor de los peores.
No es el mejor sistema, pero es el menos peor de los sistemas. Bueno, una última reflexión, Miguel, ya para ir cerrando, ya se nos está yendo el tiempo. Bueno, no voy a decir algo que no haya dicho antes. Yo creo que la sociedad tiene que entender el desafío monumental en el que está ahorita, no solamente la sociedad venezolana, que su desafío es quizás mayor que otras sociedades, sino la sociedad occidental en general. Este, mm, Hay que retomar lo que es el pensamiento crítico y la reflexión profunda, hay que tener educación para la duda. Yo creo que hay que cambiar el sistema educativo en muchos países que es casi que un sentido de educación a la obediencia. O sea, usted dice, yo eso no lo dije en clase, no me centro a ver si está bien o mal o tu reflexión tiene un punto, sino que yo no lo dije en clase, eso no va, o eso no está en el libro, eso no es lo que está lo que se enseña, no hacia la verdad que enseña. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Yo creo que hay que, y lo hablamos antes, restituir la privacidad como valor para evitar precisamente el exponernos tanto para que los algoritmos puedan hacer un perfil de nosotros que nos conozca mucho mejor que nosotros mismos. Y yo creo que hay que transformar la política en acción significativa y hay que empezar a rechazar esos discursos de, de pseudo líderes que lo que buscan es conectarte con la emoción, mantenerte ahí. O sea, cuando tú te conectas con ellos y volteas a la realidad, todo lo que te dijeron ellos se desgarra. Pero tú quieres mantener la esperanza. Yo creo que si quiere alguien mantener la esperanza, es mejor que vaya y se coloque en una corriente religiosa y empiece a orarle al universo. Eso yo creo que es una forma mucho mejor de mantener la esperanza que atarse a las palabras de un liderazgo que no está preparado para hacer liderazgo, que no tiene la inteligencia para hacer liderazgo, que está subsumida y expresa de las egolatrías, y no estoy hablando solamente de Venezuela, que todo eso cabe aquí, sino en el mundo. O sea, eh, presidentes que se ponen a hacer memes, ¿ok? Y estoy hablando de presidentes de primer mundo y de tercer mundo. O sea, yo creo que hay que darle un sentido distinto, hay que transformar la política para dejar que sea un espectáculo y que se conecte con las necesidades de la gente, pero también con las necesidades que el futuro, o mejor dicho, con las necesidades para enfrentar ese futuro, que cada día uno lo ve peor, en el sentido que lo ve más banal y lo ve más dado al control del Estado. Entonces, y sobre todo con este tema de la inteligencia artificial y la robótica mezclado, nosotros conversábamos el otro día, ya es una realidad, pues habría que ver cuál es el desempeño, pero ya es una realidad, por ejemplo, que fábricas de celulares no tengan ningún empleado u hospitales que tienen 14 médicos con inteligencia artificial. Eso ya está ahí y no es que vamos a tener que esperar 40 años para que causen impacto. Entonces yo creo que esa sociedad tiene que reflexionar porque a estar alejada de lo que es incluso el trabajo, la creación de valor, tiene que repensarse sus significaciones con respecto a eso. Entonces, mientras esto ocurre, la sociedad está, aquí estoy en Margarita, mira qué playa tan hermosa, aquí estoy comiéndome unos chicharrones con no sé qué, y eso es, y ojo, y esa generación que está en eso no es solamente los jóvenes adolescentes. Esa generación que está en eso puede ser de tu edad o la mía, o la generación de relevo. Y fíjense el daño que hace una mala generación de relevo. Nosotros lo vivimos en la política. La generación del 2007, la gran esperanza de cambio en nuestro país, fue peor porque no tenía el roce que tenía la otra generación y fue peor que la generación que supuestamente peor en todo, peor en vicios y peor en preparación a la sociedad que iba a relevar. Entonces yo creo que sí, tenemos que tomarnos el tiempo de buscar el centro, de tener conciencia, de tener pensamiento crítico y empezarnos a preguntarnos las cosas para ver cómo buscamos la respuesta. Bueno, cada quien que lo reflexione, ya saben, patreon.com, Víctor Maldonado C. Dejen por allí su aporte, suscríbanse al canal Mingo TV, denle like al programa, debátanlo, discútanlo, promuévanlo y bueno, será hasta una próxima oportunidad con @Miguel Fontán. Los lunes de Aquí se habla libertad. Saludos a todos y muchas gracias.